Bien. Ya, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver entre hoy y el sábado es el tema de presupuesto. Y básicamente es algo práctico, similar a lo que hemos visto en los sistemas de costeo. Vamos a ver una presentación, dos presentaciones, una mini presentación, mini, muy cortita, salen algunos conceptos básicos, lo vamos a decir muy rápido. Y la segunda habla sobre el presupuesto efectivo, que es básicamente de lo que vamos a realizar los ejercicios. Y en la presentación del presupuesto efectivo se hacen algunas consideraciones que son cosas de interés y que siempre se deben tener en cuenta cuando uno trabaja con este tipo de herramientas. Y en la misma presentación hay un ejercicio hecho, ¿ya? Que es el ejercicio que les mandé ayer por el WhatsApp. Le envié los datos del ejercicio. Ese mismo ejercicio aparece también en la presentación, los mismos datos, y aparece el desarrollo. Entonces lo vamos a ir viendo en la misma presentación cómo está hecho. Bueno, hay que entender de que todo esto cambió desde el año pasado. ¿En qué sentido? Cuando trabajábamos en la universidad, esto las cosas las hacíamos en la pizarra. Y hacíamos los ejercicios y estábamos ahí, ¿cierto? Harto rato llenando cuadritos. Bueno, el año pasado, con el tema, ¿cierto?, de tener que trabajar en telemático, tuve que cambiar, digamos, las presentaciones. Es decir, incluir en las presentaciones el desarrollo. De tal forma de poder irlo mostrando, ¿cierto?, de dónde sale cada dato, cómo se va conformando. Y lo mismo vamos a hacer mañana y el sábado. Entonces, hoy día vamos a hacer ese ejercicio, que es un ejercicio cortito, básicamente para ver, ¿cierto?, cómo funciona esto, que más que nada es fijarse muy bien en la información que me dan y en la información que me piden. La información que me dan para yo trabajar y qué es lo que me piden después para confeccionar el presupuesto. Y mañana vamos a hacer un ejercicio que es más largo que el que vamos a hacer hoy día y tiene algunas diferencias también. Y el sábado vamos a hacer un tercer tipo de ejercicio, que es el tipo de ejercicio que es más largo, porque además de hacer los presupuestos, hay que hacer el estado de resultados, que es similar a lo que hacíamos los ejercicios de costeo al final, ¿cierto?, cuando hacíamos el estado de resultados. ¿Ok? Entonces voy a... ¿Sí? Ah, ya. ¿Te escucha bien, cierto? ¿Aló? Sí, profe. Ya, Sonia, gracias. Bien, voy a... Vamos a ver la presentación, la primera. Pero la dejé abajo, me equivoqué, pensé que estaba trabajando con el Zoom. Ya, voy a... Vamos a ver solamente la segunda presentación, ¿ya? Pero sobre la primera solamente les voy a comentar de qué se trata. En todo caso está está subida, está en la plataforma y para efecto de las evaluaciones no tiene, digamos, no tiene ninguna consideración, porque son cosas muy generales, ¿cierto? Básicamente habla de que los presupuestos son una herramienta de planificación, en este caso de planificación financiera. Porque un presupuesto es básicamente un pronóstico de tanto de... Bueno, hay distintos tipos de presupuestos.
Hay presupuesto, por ejemplo, hay presupuesto de compra, hay presupuesto de venta, hay presupuesto de producción, del área de recursos humanos, ¿eh? Pero al final se consolidan todos en algo que se llama el presupuesto de caja, que es donde se ve básicamente la disponibilidad de efectivo, digamos. Ese es básicamente el que nosotros vamos a confeccionar. Pero respecto a la herramienta, entonces, es una herramienta de planificación y también de control. ¿Por qué de control? Porque en base a estos pronósticos que nosotros hacemos, después cuando ya estemos ejecutando la actividad, podemos ir controlando, ¿cierto?, las desviaciones respecto a lo que habíamos presupuestado. Siempre van a haber desviaciones. Lo importante es, ¿cierto?, es ver cuál es el tamaño de las desviaciones y por qué se están produciendo. Podemos hacer muy buenos presupuestos, como también podemos hacer algunos que no estén muy buenos. Entonces siempre hay una explicación. En algo no consideramos con la debida exactitud. Ahora, cuando se hace un presupuesto, se toma en cuenta tanto la información pasada o información histórica, porque hay datos que son importantes. Y yo puedo, ¿cierto?, hacer actualizaciones de diferentes ítems, tanto de ingresos como de egresos, información histórica o pasada. También me interesa lo que está pasando hoy día respecto a la situación del negocio. Y por último, considero lo que yo pienso que va a pasar, ¿cierto?, a futuro. A futuro. Pudiera pensar, ¿cierto?, hoy día, con todo lo que está pasando, que los precios van a seguir subiendo, el IPC va a seguir subiendo. Si tengo que hacer pago, por ejemplo, que están en UF, también pensar de que a lo mejor van a subir más de lo que habitualmente estaba subiendo, porque la UF va a empezar a subir bastante más, y esa es una realidad, ¿se fijan? Entonces, cuando uno los confecciona, entonces tiene que tomar en cuenta la información pasada, la información presente del negocio y también lo que uno pronostica de lo que pudiera pasar. Y con eso va armando la información. Eso es en términos muy generales. La mayoría de los presupuestos funcionan de esa forma. Ahora, existe sí una excepción, que es lo que se llama el presupuesto base cero, que es una instancia en que una empresa hace un presupuesto sin considerar la información histórica. Parte de cero, tal como dice. O sea, solamente hace suposiciones respecto a lo que puede pasar a futuro. ¿Ya? No son los más usados, en todo caso. ¿Ya? Normalmente los presupuestos funcionan considerando lo que yo le decía recién. Lo que ha pasado, lo que está pasando hoy y lo que yo espero que pase mañana. Es como normalmente se hacen los presupuestos en el sector privado. El sector público funciona de una manera distinta. Los presupuestos son asignados, hay que gastarlos. Y bajo una metodología, ¿cierto?, de política, con consideraciones de otro tipo. Pero a nosotros nos interesan los presupuestos, ¿cierto?, que hacen las empresas. Entonces, lo que vamos a ver ahora a continuación es la presentación que habla del presupuesto de caja o presupuesto de efectivo. Ya. ¿Se está viendo, cierto? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ok, gracias. La voy a agrandar, ¿eh? Porque sobre todo para lo que viene después, que es la parte de los números, para que se puedan ver bien. Y ahí la estoy mostrando completa, ¿eh? Sí, profe. Ya. Bueno, el presupuesto de caja o presupuesto efectivo, tal como dice la presentación, es aquel que se construye para mostrar el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo de una empresa para un periodo de tiempo determinado. Por supuesto que cuando hablamos de efectivo estamos hablando del flujo, ¿no? Porque puede estar pagado con cheque, puede estar pagado de diferentes formas, pero se llama así, presupuesto de caja o presupuesto de efectivo. Pero en el fondo es lo que se pronostica que va a entrar en un periodo y lo que se pronostica que va a salir en un periodo. Entonces, tal como dice acá, este tipo de herramienta ofrece a los responsables de la administración financiera, porque es un tema de administración financiera, una amplia perspectiva sobre la ocurrencia de las entradas y salidas de efectivo, permitiendo tomar diferentes decisiones. De eso vamos a conversar un poquito a continuación. Importancia, nos permite prever
la futura disponibilidad del efectivo, de tal forma, ¿cierto?, de saber si esperamos tener un déficit o un excedente. Porque si esperamos tener un déficit, a priori, ¿cierto?, podemos saber de que cuando ya esto empiece a funcionar propiamente tal, estar preparados para solicitar un financiamiento. Y si lo que se espera son excedentes, y efectivamente se dan, dependiendo de la cantidad del excedente, poder invertirlo o poder hacer, ¿cierto?, algún tipo de negocio con esos excedentes. A ninguna empresa tampoco le gusta quedarse con mucha plata en efectivo, ¿cierto? Es un objetivo de la administración financiera, ¿no?, manejar siempre la cantidad justa y necesaria. Por lo que no se está usando en el negocio, se tiene invertido. También esto nos permitía entonces solicitar oportunamente un financiamiento, ver también cuál pueden ser nuestras políticas de cobranza. Objetivo del presupuesto caja, respecto a, veamos los ingresos primero, ¿cierto?, poder estimar la estimación, ¿cierto?, de los posibles cobros. Evaluar el cumplimiento de las decisiones, ¿cierto? Y poder ver también, ¿cierto?, si es que necesitamos tener un crédito, porque eso también sería como una entrada de efectivo. Respecto a los pagos o salidas, tratar siempre de cumplir con nuestras obligaciones, mantener la solvencia, el cumplimiento, ¿cierto?, con los proveedores también es muy importante. Ya, esto es lo más importante, lo que vamos a ver a continuación, los componentes de nuestro presupuesto. Y básicamente se componen, estamos hablando de empresas comerciales, ya sea que vendan productos o que generen servicios, ¿ya?, pero que viven, ¿cierto?, del negocio. Por lo tanto, parte fundamental es el pronóstico de las ventas. También pueden haber otras entradas de dinero, recuperaciones, devoluciones de impuestos, inversión en otras empresas, venta de algún bien de activo fijo, etc. Desembolso en efectivo, este normalmente es el ítem más considerable dentro de los presupuestos, porque normalmente tiene que ser muy detallado, muy detallado. Entonces ahí vamos a incluir las remuneraciones, las compras de las materias primas, gastos generales, etcétera, etcétera. Dado que tenemos una cantidad de ingresos y una cantidad de egresos, ¿cierto?, se va a producir un saldo. Esos son los flujos y con eso vamos a terminar los saldos finales de caja y con eso ver, ¿cierto?, cómo partimos al periodo siguiente. Hablemos un poquito entonces de esto que está acá. Bueno, tal como decimos entonces, el pronóstico es clave en cualquier presupuesto de caja y tiene mucho que ver con el departamento de marketing, que es el que, ¿cierto?, el que está más relacionado con el tema de las ventas. De tal forma que básicamente es donde se puede tener la información más confiable. Pronósticos internos, ¿cierto?, básicamente en estructurando los pronósticos de venta por medio de los canales de distribución. Podemos tener mayoristas, podemos tener minoristas, podemos tener locales propios. Y si tenemos diferentes tipos de distribuidores, podemos hacer diferentes tipos de pronósticos en base a lo que esperamos vender en cada distribuidor y después consolidarlo. Pero también podemos hacer pronósticos externos, pero cuando se habla de pronósticos externos, básicamente se habla de considerar información de lo que está pasando y que pueda afectar nuestras ventas. Como por ejemplo, la situación del país, la economía. Si hay una situación como hoy día, ¿cierto?, que se dice que hay demasiado dinero, por eso están subiendo tanto los precios, y básicamente ver cómo están las tendencias. Entonces, como vemos, las cosas que estamos estudiando se van relacionando. Esto es lo mismo, los pronósticos internos, ¿cierto? También podemos usar a nuestros propios equipos de vendedores y hacer que ellos estimen cuánto esperan vender en el periodo siguiente. Y eso podemos hacer también con algunos de nuestros socios dentro de la cadena de distribución.
Asimismo, pueden haber otras entradas de dinero por diferentes conceptos. Después están los desembolsos de efectivo, que es todo lo que estimamos pagar, estimamos. Cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de una estimación, estamos hablando de un pronóstico, por eso estamos hablando de un plan, algo que esperamos que se dé. Por eso es planificación financiera. Eso es un presupuesto. De aquí va todo, tal como les dije recién, de aquellos egresos que esperamos tener en un periodo determinado. Y dado que tenemos ingresos estimados, tenemos egresos estimados, vamos a tener, ¿cierto?, un saldo de caja final, mensual, estimado. Y así al final vamos a construir nuestro presupuesto final. Lo que vamos a hacer en definitiva, vamos a construir un presupuesto de ingresos separado, vamos a construir un presupuesto de egresos separado, y después vamos a construir un tercer presupuesto, que es el presupuesto de caja final, que incluye, ¿cierto?, los saldos del presupuesto de ingresos, los saldos del presupuesto de ingresos, más algunas otras consideraciones que se las voy a mencionar en un rato más, cuando hagamos el ejercicio que tenemos considerado para hoy día. Bueno, tal como dice acá, la interpretación del presupuesto de caja, que sería el presupuesto final, suministra a la empresa cifras que indican, ¿cierto?, el saldo final, el cual nos puede mostrar, ¿cierto?, si se espera un déficit o un excedente para cada periodo que abarque el pronóstico. Presupuesto puede ser trimestral, semestral, cuatrimestral o anual, ¿cierto? Cada empresa lo hace de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo, ¿cierto?, a cómo ella maneja su planificación, porque esto es planificación y control. Bueno, importancia del manejo efectivo, bueno, es muy importante porque, ¿cierto?, los recursos financieros son los que le dan la vida a la organización. Y aparte que hay que usarlos bien, ¿cierto?, hay que saber cuándo los vamos a usar, cuándo vamos a necesitar financiamiento adicional, y cuándo nos puede estar generando excedente, de tal forma de poder irlos reinvirtiendo, ¿cierto?, o haciendo un buen uso de ellos. La importancia del manejo efectivo en una empresa, ya sea pequeña o grande, radica, tal como dice acá, en el análisis y control de las repercusiones de la brecha entre el momento en que paga a sus proveedores, bueno, a sus proveedores, a los acreedores, a los empleados, etc., y el momento en que la empresa recibe pagos, ¿cierto?, de sus clientes, o que se hacen efectivas sus facturas. Por eso hay que administrar correctamente el flujo de efectivo, identificando bien el ciclo de las operaciones reales de un negocio. Porque en la práctica las empresas no venden todo al contado, ni tampoco pagan todo al contado. Entonces ahí entran en juego las políticas. Las políticas, si yo soy la empresa que estoy haciendo el presupuesto, yo puedo tener una política, por ejemplo, de mis ventas. ¿Cuánto pido al contado? ¿Cuánto pido que me lo paguen a 30 o a 60? Como parte del negocio, como parte de eso ya tiene que ver con la parte comercial, con la parte como yo me manejo, ¿cierto?, con mis clientes. Pero a su vez, lo más probable es que cuando yo vaya a comprar, porque el que me está vendiendo a mí también tiene una política y tampoco espera que yo le pague todo al contado, lo más probable es que también me vaya a dar algunas facilidades, entonces yo también voy a saber cuándo él espera que le pague un porcentaje, otro porcentaje. Todos esos datos son los que yo voy a usar para construir mis presupuestos, entre algunos, ¿verdad? Bueno, yo diría que esos son los más importantes. Y además, todas las consideraciones que tengo respecto a los otros gastos. Las obligaciones son mensuales, las imposiciones son mensuales, ¿cierto? Las contribuciones son 4 veces en el año. O sea, la empresa tiene que manejar muy bien todos los ciclos de todas esas cosas. Y esa es la forma en que uno puede ir armando, ¿cierto?, o construyendo el presupuesto, que no es otra cosa que una tabla, ¿cierto?, por llamarlo de una forma muy simple,
o un cuadro, ¿cierto?, donde para los periodos presupuestados yo voy a ir viendo, ¿cierto?, dónde tiene que ir la información relevante para yo finalmente armar mi presupuesto y después ir controlando si efectivamente se está dando. Si no se da, voy a hablar de la parte que viene mucho después, no es que se haya hecho todo mal, sino simplemente, ¿cierto?, que hay que ver por qué razones nos podemos alejar de los presupuestos. Pero nuestra tarea en este curso es confeccionar el presupuesto. Algunas recomendaciones o principios, ¿cierto?, que se consideran importantes para un buen manejo del efectivo. Esto es lo deseable. Los 4 principios para manejo efectivo. Siempre que sea posible, se deben incrementar las entradas. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, vendiendo más, cobrando precios más altos, etc. Otro principio es recuperar más rápido. ¿Ya? Más rápido. Reducir los plazos de los créditos, incrementar las ventas al contado. Y al revés, por el lado de los pagos, ¿cierto?, ojalá disminuir los pagos, la cantidad que yo pago, negociar mejores condiciones, que a mí me cobren menos, tener mejor utilización de mis costos, tema que vimos, ¿cierto?, en algunas clases de atrás. Y los costos sirven para eso también, para tomar decisiones, se calculan para eso, y se calculan porque después se pueden comparar con otros periodos, ¿cierto?, y tratar de ser más eficiente y rebajarlo. Eso también me permite rebajar mis salidas de dinero. Y por otro lado, demorar mis pagos. Así como por acá digo que ojalá que yo pudiera, ojalá que me pagaran todo al contado. Escenario ideal, que yo venda y me paguen 100% al contado, y que yo pague a 60 o 90 días. Pero en la realidad, las cosas normalmente no van a ocurrir así. Va a depender, ¿cierto?, de las políticas o de las negociaciones que yo tenga, por un lado con mis clientes y por otro lado con los que a mí me venden, que son mis proveedores. Esto que están viendo acá es el formato del presupuesto de caja. Es decir, en los ejercicios que hagamos vamos a comenzar haciendo primero un presupuesto de entradas de dinero o de ingresos. Vamos a confeccionar después un presupuesto de salida de dinero o de egresos de dinero. Y por último vamos a construir un presupuesto de caja. Y este es el formato del tercer presupuesto, que es el presupuesto de caja, que siempre va a partir con un saldo inicial. Un saldo inicial. Le vamos a agregar los ingresos, que son los totales acá ya de presupuestos, los totales mensuales, dependiendo de los meses que estemos trabajando. Eso me da el total de ingresos. Vamos a restar los egresos de efectivo, que son los totales de los presupuestos que ya hemos confeccionado, las líneas finales. Y además vamos a considerar un concepto que se llama la caja mínima, que es un valor que normalmente las empresas estipulan que deberían siempre por lo menos quedarse con eso en caja, como un colchón de seguridad, ¿cierto?, un stock de seguridad de liquidez. Caja mínima. También se la vamos a restar y eso nos va a determinar si para ese mes, porque esto lo vamos a hacer para varios meses, vamos a tener un superávit o un déficit. Y después le vamos a sumar la caja mínima que estaba acá. ¿Y por qué se la vamos a sumar? Porque este es un descuento irreal en el fondo, porque este no es un egreso. ¿Se fijan? Es solamente para determinar con cuánto nos estaríamos quedando. Por lo tanto, después se lo vamos a sumar y nos va a dar el saldo real final de caja. Y con ese saldo vamos a comenzar al mes siguiente como saldo inicial. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el ejercicio. Lo vamos a ver en el ejercicio. Yo le envié anoche, ¿cierto?, los datos de un ejercicio, precisamente para que lo tuvieran ahora, para que así podamos ir mostrando, ¿cierto?, qué es este ejercicio número 1, presupuesto de caja para la compañía Z. ¿Qué es lo que me pedían? Elaborar presupuesto de ingresos, elaborar el presupuesto de egresos
y por último elaborar su presupuesto de caja. Es un ejercicio muy simple porque tiene pocos datos. Normalmente el ejercicio se hace un poco más complejo cuando tiene más datos, más información, pero básicamente acá la receta es leer muy bien los datos que me dan y la relación que hay a veces entre los datos. Eso tengo que ser cuidadoso cuando lo leo y obviamente identificar bien qué es un ingreso o si es un egreso, porque ¿cierto? Eso es básico. Lo demás no tiene ninguna complejidad, ningún cálculo especial, ninguna fórmula, no. Bueno, estos son los datos de ingresos de esta empresa. La compañía Z dice que está preparando un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esos son los meses del presupuesto. Es un presupuesto trimestral, desde octubre hasta diciembre. ¿Ya? Y después me da varios datos. Me dice que las ventas en agosto fueron de 100.000 y en septiembre de 200.000. Después me dice, se pronostican ventas de 400.000 para octubre, 300.000 para noviembre y 200.000 para diciembre. ¿Ya? Bueno, acá ya pudiera haber algo que debiera llamarnos la atención, porque el presupuesto es para octubre, noviembre y diciembre, y aquí me están diciendo los datos que se están pronosticando para octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, me están dando otros datos de meses anteriores, ¿se fijan? Agosto y septiembre. Y esa información va a cobrar sentido con lo que vamos a mencionar a continuación. Dice, punto. Por política de la empresa, el 20% de las ventas de la empresa, acuérdense que estamos hablando de ingresos, se hacen al contado. Es decir, el mes en que yo vendo, me pagan el 50% el mismo mes. Por política de la empresa, entonces, el 20% el 20% se hace al contado. Por política de la empresa, el 20% de la venta de la empresa se hace al contado. Lo que yo vendo en el mes, el 20% en el mismo mes. Coma, después dice, el 50% restante generan cuentas por cobrar, que son cobradas a 30 días, es decir, un mes después al mes en que yo vendí. Y el restante 30% generan cuentas por cobrar, que se cobran a 60 días, es decir, 2 meses después al mes de la venta. Entonces, ¿por qué razón me están dando las ventas de agosto y de septiembre? Porque dado que la empresa tiene una política de cobranza como la que sale acá, es muy probable, y de hecho es así, que parte de estas ventas que hizo en meses anteriores al presupuesto van a ser recuperadas en los meses en que yo estoy haciendo el presupuesto. Por lo tanto, van a ser datos relevantes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el ejercicio, en la tabla o en el cuadro que vamos a construir a continuación con los datos que están acá. Repito, como la empresa tiene una política que sus cobros no se hacen todos en el mismo mes, que es normalmente lo que ocurre, ¿no? Significa que es muy probable que los meses en que yo voy a presupuestar, por decir de una forma, van a caer algunos ingresos por ventas que se hicieron antes. Pero como el presupuesto, ¿cierto?, debe considerar todos los movimientos que sí debieran caer dentro de esos meses, estamos hablando de ingresos, por lo tanto tengo que considerar qué parte de estos dos valores van a caer en octubre o en noviembre o en diciembre. Aparte, dicen, en diciembre la empresa espera recibir un dividendo de 30.000 pesos proveniente de las acciones de una subsidiaria, una empresa donde yo tengo inversiones, ¿cierto? Y me van a pagar 30.000 pesos. O sea, es un ingreso adicional. O sea, este presupuesto básicamente se descompone en la cobranza de las ventas. Y además va a haber un ingreso único de 30.000 pesos que va a ir solamente en el mes de diciembre. ¿Ya? Entonces, por eso yo le decía, por eso les mandé el ejercicio para que tuvieran los datos,
para que ahora lo vayamos viendo en esto que les estoy mostrando acá. Entonces, si ustedes tienen a la mano los datos que yo les mandé, ¿cierto? Va a ser mucho más fácil que vayamos llenando este cuadrito. Aquí hay que hacer una salvedad importante. Cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de presupuesto de ingresos. Presupuesto de ingresos. Para determinados meses, estamos hablando, ¿cierto?, de los ingresos que efectivamente van a entrar en esos meses. ¿Ya? Que no es lo mismo que las ventas que yo realice en esos meses. ¿Ok? Esto es súper importante. El presupuesto es un presupuesto de cobranza. ¿Ya? No es un presupuesto de ventas. El dato de las ventas me va a servir para yo, de acuerdo a mi política de cobranzas, determinar cuánto voy a recibir en cada mes. En cada mes. El dato de las ventas me sirve, ¿cierto?, como dato del negocio, por supuesto. Es súper importante. Sí, es súper importante lo que yo vendo. Y lo que, bueno, y lo que son ventas pronosticadas, pero acuérdense que después las ventas son las que van en el estado de resultado. ¿Sí? Pero en este caso, que estamos haciendo un presupuesto de entradas de efectivo, se refiere a la cobranza real, no a lo que yo vendo. A no ser que si yo vendo todo, lo que yo vendo todos los meses, entra todos los meses, me lo pagan 100% todos los meses, ahí sería lo mismo. Pero no es el caso. ¿Ok? No es el caso. Bueno, por lo tanto, el dato de las ventas, en este caso, es un dato, tal como dice acá, si se fijan, lo tengo destacado, dice, es un dato referencial para cálculos. Todos estos datos que están acá. Y que me los da el ejercicio. Me dice, ¿cierto?, que las ventas en agosto fueron de 100, en septiembre fueron de 200, y se pronostican ventas de 400, de 300 y de 200 para los meses que están acá, de octubre, noviembre, diciembre. Ahora, los meses del presupuesto son estos. Por eso es que están destacados: octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, dentro de los datos que están acá y que estoy mostrando, hay algunos datos que provienen de las ventas que se hicieron acá. Por lo que le expliqué hace un rato. Por las políticas que tiene la empresa en este caso de cobranza. Políticas de cobranza. Ahora, yo los puse con colores para hacerles más simple la interpretación. Y también para que alguien que no está en la clase y que después lo hubiera visto todo con color negro, tal vez no hubiera entendido mucho. Bueno, ahora es más fácil porque uno puede ver los videos, pero antes, ¿cierto?, cuando el alumno no iba a clase, después veía solamente la cuestión hecha, y si no iba a clase, no sabía cómo se llegaba a los números. Pero ahora, bueno, esto también nos proporciona algunos beneficios. Entonces, los puse con colores para precisamente identificar los periodos y cómo se van reflejando los valores en este cuadro, que es que a nosotros nos interesa. Ok, me dicen, confecciona entonces el presupuesto de entrada de efectivo para octubre, noviembre y diciembre. Estos son los datos. Estas son las ventas. Y también estos datos salen en el ejercicio. Me dicen que por política de esta empresa, todas sus ventas, en el mes en que vende, le pagan el 20%. En el mes en que vende. Al mes siguiente, o a 30 días, le pagan un 50% de lo que vendió. Ya a 60 días, o a 2 meses, le pagan el 30% de lo que vendió. ¿Qué es la diferencia? 20, 50 y 30 me da el 100%. Y me dicen además de que en el mes de diciembre recibió un bono, un dividendo, ¿cierto?, por una inversión que tenía en otra empresa. Esos 30.000 van ahí. Entonces yo tengo que ahora ver
qué valores voy a recibir en octubre, en noviembre y en diciembre, que son los meses para los cuales yo estoy construyendo el presupuesto de efectivo. Pero como dijimos, voy a repetirlo esto de nuevo, como la empresa tiene una política donde cobra en forma parcializada, es muy probable que acá en estos meses va a recibir algunos dineros que vienen de ventas que hizo antes. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? ¿Por qué? Porque la empresa en el mes de agosto vendió 100.000. De acuerdo a su política de cobranza, en el mismo mes le pagaron el 20%, que son 20.000. De estas mismas ventas de 100.000, a los 30 días le pagan el 50%, que son la mitad de 100.000, son 50.000. ¿Te fijas? Y a los 60 días o a los 2 meses le pagan el 30% restante. ¿30% de qué? De los mismos 100.000, y son 30.000. Por lo tanto, si sumamos 30 más 50 más 20, me da los 100.000. Por eso que están todos con color rojo. Para que después, ¿cierto?, identifiquen bien de dónde salieron los valores. Ahora, este valor que está acá y este valor que está acá no me sirve, Mario. No me sirve, porque no es parte de mi presupuesto. Este me sirve, porque cayó dentro de mi periodo presupuestado. Este me sirve, ¿ok? ¿Qué pasa con septiembre? La empresa vendió 200.000. De acuerdo a su política de cobranza, mismo mes le pagan el 20%, es decir, 40. A 30 días, el 50% de 200.000 es la mitad, son 100.000 acá. Y a 60 días, al mes subsiguiente, el 30% de 200.000, que son 60.000, que está acá. ¿Se fijan? Si sumamos 60 más 100 y más 40 me da 200. Eso que está con azul, entonces corresponde a este total. Entonces, si nos fijamos ahora, de esas ventas que la empresa había hecho en septiembre, hay dos valores que sí me interesan, que son esto y esto, porque están cayendo dentro del periodo que yo estoy presupuestando, que es de octubre a diciembre. Después tenemos mi propio mes del presupuesto. Octubre vendo 400, es lo que está pronosticado. Y por la política de la empresa, que también está pronosticado, ¿cierto?, que va a recibir en el mismo mes el 20% de 400, y esos son 80.000. Al mes siguiente, o a los 30 días, la mitad de lo que vendí, en este caso es la mitad de 400, que son 200, que están acá. Y al mes subsiguiente, el 30% restante, que sería el 30% de los 400, y son 120, y está acá. Si sumamos esto, más esto, más esto, me da 400. ¿Qué pasa con noviembre? Tengo ventas pronosticadas por 300.000. De acuerdo a mi política, 20% mismo mes, está acá. Está medio loco. Ahí está. 60. A 30 días, el 50% de los 300, eso es 150.000, que es la mitad, que es lo que está acá. El 30% de los 300 es al mes subsiguiente. ¿Qué mes sería ese? ¿Alguien me puede decir qué mes sería ese? ¿Alguien puede decirme en qué mes se estaría recibiendo? ¿Ah? ¿En enero? Exacto, en enero. Pero en enero no está en mi presupuesto. Por lo tanto, no aparece acá. Iría acá, ¿cierto? Iría acá. No me afecta el valor porque no está dentro de lo que estoy presupuestando.
Lo mismo pasa con diciembre. Tengo pronosticado vender 200, 20% lo recibo inmediato, mismo mes, que son 40, y no hay más datos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que cobro a 30 días caería en enero. No me interesa. O sea, no es que no me interese, simplemente que no está en mi presupuesto. Y el 30% caería en febrero. Por eso que no están acá. Porque mi presupuesto es de octubre a diciembre. ¿Ok? Ahora, si alguien quiere, para efectos de cuadrarse, poner enero y febrero y pone los valores, lo puede hacer sin problema. Pero el presupuesto solamente es hasta diciembre. Entonces, ahora, ¿cuáles son los datos de mi presupuesto? Es la sumatoria de los valores desde acá. Esto no puedo sumarlo porque esto no tiene nada que ver, son las ventas, este es un dato referencial. Ojo, ¿ya? Los 210 es la suma de los 80 más los 100 y más los 30. Los 320 es la suma de los 60 más los 200 y más los 60. 320 y así sucesivamente. 40, 190, 310 más 30 que cayeron acá por otra cosa, también un ingreso, 340. Este es mi presupuesto de efectivo para el periodo de octubre y diciembre. Estos son los saldos, estos tres que están acá abajo. Estos tres totales son los que voy a usar al final en el presupuesto de caja, que es como el consolidado. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a hacer ahora el de egresos, que tiene una lógica muy similar, solo que ahora son salidas de plata, pero tiene una lógica bastante similar respecto a este tema de los desfases, solo que ahora van a ocurrir con los pagos, ¿ya? Con los pagos. Tiene más datos, como normalmente ocurre. Normalmente los presupuestos de egresos, las empresas tienen mucho más datos que los presupuestos de ingresos, a no ser que la empresa tenga demasiados productos y haga toda la información por producto. Lo más probable es que lo haga así. Ahora, nosotros lo que estamos aprendiendo o estamos aplicando, lo mismo que hicimos con los costos, ¿cierto? Es una metodología, pero las empresas estos sistemas los tienen mecanizados. O sea, difícilmente, a no ser que sea una empresa más chiquitita, ¿cierto? Pero con un buen Excel igual se puede manejar, ¿cierto? Hacer algunas tablas, algunas cosas que le ayudan, ¿cierto?, a construir sus presupuestos y les pueden servir perfectamente. Las grandes empresas tienen posibilidades de software más especializado y pueden manejar mucha información, pero la clave está también en los datos que le van a ingresar los analistas. ¿Sí? Las máquinas calculan, ¿no? Los software, ¿cierto? Pero para eso están los ingenieros, los técnicos, ¿cierto? Que son los que saben cómo funciona el negocio y los que hacen los que determinan cuáles son los parámetros que el sistema debe considerar, los porcentajes, todo ese tipo de cosas. Hay que dársela al software o al sistema. Desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo en el curso, es básicamente entender, ¿cierto?, en qué consiste un presupuesto, en este caso un presupuesto efectivo, que es el más común, porque permite reflejar todos los movimientos de tanto de ingresos como de egresos, que en el fondo es una consolidación. Porque las empresas, como les dije al comienzo de la presentación de la clase, pueden tener muchos presupuestos de horas hombre, presupuestos de costos, etcétera. Muchos presupuestos. Bueno, ahora vamos a hacer el de ingresos. Este que hicimos recién es el de ingresos. Ahora vamos a hacer el de salida de dinero. Dice, ahora se indican, esto es lo que yo les mandé anoche, ahora se indican todos los egresos proyectados por la compañía Z durante los mismos meses.
las compras mensuales de la empresa representan el 70% de las ventas mensuales. ¿Ya? Me están diciendo, me están dando un dato referencial. Me dicen que las compras mensuales de la empresa representan el 70% de las ventas. Eso es lo que yo le decía, que básicamente acá hay que leer bien los datos para darse cuenta, ¿cierto?, cómo tengo que usarlo. No me están diciendo cuánto es el valor de las compras mensuales, pero sí me dicen que es el 70% de las ventas. De las ventas. Lo que significa que estos datos de venta que están acá también los voy a usar, pero ahora para los egresos. Pero solamente para determinar esto, el valor de las compras. ¿Ok? Y después viene cómo las paga. Porque una cosa es saber cuánto compra, así como sabíamos cuánto vendía, y ahora vamos a ver cuánto compras con esos porcentajes, pero después tenemos que ver cómo las paga, que es lo que me interesa para el presupuesto, cómo las paga, porque eso es lo que se refleja en los flujos mensuales. Y acá opera de forma similar, o sea, en este caso la empresa, también hay una política de pago, la empresa el 10% de las compras lo paga el mismo mes, compro y pago el 10% inmediato, a los 30 días pago un 70%, y a 60 días pago el 20% que falta. Pero además tengo otros gastos, ¿ya? En el mes de octubre se presupuesta pagar 20.000 pesos de dividendos. Además sabemos que mensualmente se pagan 5.000 pesos de arriendo. Entonces eso va a ir todos los meses que me interesan, octubre, noviembre y diciembre, porque obviamente el presupuesto es para los mismos meses para el cual hicimos el de ingreso. Después me dice que los sueldos de la empresa se pueden calcular agregando al 10% de sus ventas mensuales la cifra del costo fijo de sueldo, que es de 8.000 pesos. Entonces me dicen que respecto a los sueldos, la empresa todos los meses paga como costo fijo o como sueldo fijo 8.000 pesos más un 10% de las ventas. Ventas. Entonces, este dato de las ventas otra vez me va a servir como dato referencial. Que sería, ¿cierto?, como una comisión en el fondo, que es algo bastante habitual. Después, lo siguiente. En diciembre se pagarán impuestos por 25.000 pesos. Se comprará una máquina nueva a un costo de 130.000 en el mes de noviembre. Se pagarán intereses de 10.000 pesos en diciembre. También en diciembre se abonará una deuda de 20.000 pesos. Todos son desembolsos de dinero, ¿cierto? Egresos, todos. Entonces lo que tengo que hacer ahora es construir el cuadro o el presupuesto en base a la información que aparece en esto que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué es lo que está acá? ¿Ya? Y acá está hecho ya. Si se fijan, son los mismos meses del presupuesto de ingreso. Tenemos como meses del presupuesto propiamente tal, octubre, noviembre y diciembre, y también tenemos agosto y septiembre. ¿Ya? Agosto y septiembre. Y tenemos agosto y septiembre por las mismas razones que lo incluimos en el presupuesto de ingresos. ¿Por qué? Porque así como en el presupuesto de ingresos dijimos que dado que la empresa tenía una política de pagos que era desfasada, podían haber ingresos que iban a caer por ventas que se habían hecho antes. Aquí ocurre lo mismo con respecto a los pagos. Dado que la empresa también paga con desfase, lo más probable es que en estos meses, en algunos de estos meses, tengamos que pagar algo por un compromiso que contrajimos antes, que sería en los meses que están acá. Los datos de las ventas. Esto que está acá arriba, estas dos líneas que están acá serían los datos referenciales. Estos dos. Y nuestro presupuesto empieza de acá hacia abajo. Desde acá. Todo esto es nuestro presupuesto. Todo esto que está acá. ¿Ya? Estas dos filas, ¿cierto?, que están acá, son datos que vamos a usar para construir esto. ¿Por qué?
¿Por qué pusimos el dato de las ventas? Porque lo necesitamos para sacar el valor de las compras. Porque acá dice que las compras mensuales de la empresa representan el 70% de las ventas mensuales. Por lo tanto, ponemos acá las ventas. Ahora, esto alguien lo puede hacer si quiere al lado. Esto, digamos, yo lo tengo hecho así, ¿cierto? Porque resulta mucho más entendible, ¿cierto? Para poder ir haciendo la interpretación de los datos. Pero alguien perfectamente podría haberlo puesto acá al lado y poner, estas son las ventas, saco el 70% y estas son mis compras y después lo empiezo a usar los datos. Pero así resulta más, con mayor claridad, ¿cierto? Dato de las ventas, lo copiamos acá, por dos razones, ¿eh? Porque vamos a sacar las compras, que es un 70%, y porque después hay una parte donde nos dice que los sueldos también se usa el dato de las ventas. Entonces también es importante tenerlo acá, a la vista. Entonces, lo primero que vamos a sacar es el valor de las compras. Porque una vez que saquemos el valor de las compras, que es el que está acá, recién vamos a construir nuestro presupuesto de egresos. Porque vamos a ver cómo se pagan esas compras. Cómo se pagan. Porque ahora estamos hablando de salidas. Salidas, ¿ya? Entonces, el ejercicio me dice que las compras son un 70% de las ventas. Por lo tanto, las compras son un 70%. En agosto, 70% de 100.000, acá de 70 de 200, 70% de 400, 70% de 300 y 70% de 200. Entonces, esto es la empresa compra. Entonces, ahora tengo que ver cómo lo paga, porque es lo que me interesa para mi presupuesto. En el mes de agosto, el ejercicio nos dice que al contado siempre paga el mismo mes un 10. Entonces, en agosto compró 70, pagó el 10, 7.000. A 30 días pagó un 70, 49. Y a 20 días pagó el 20 restante, que son 140. Perdón, 14. Que está acá. 14.000 pesos. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos antes. Si yo sumo esto, ¿cierto? Me da el total de las compras. Eso que yo digo, si lo sumo, es solamente como una forma de poder comprobarlo, ¿sí? Nada más. Como para asegurarme de que hice bien el ejercicio. Si se fijan, a lo mismo que explicamos en el de los ingresos, en este dato que me interesa a mí es este, los 14, porque este es el que cayó en el presupuesto que yo estoy confeccionando. En septiembre pasa lo mismo. La empresa compró 140. Paga en el mismo mes de septiembre un 10%, que son 14. Paga a 30 días un 70% de 140, y esos son 98.000 pesos. Y a los 60 días paga el 20% de 140, que son 28.000 pesos, que está acá. Todo lo que está con azul. ¿Se fijan? 28 más 98 más 14 me da 140. En este caso, los datos que son relevantes para mi presupuesto que estoy construyendo son los 98 y los 28, porque cayeron dentro del periodo de mi presupuesto. ¿Qué pasa con octubre? Compré 280. ¿Cuánto pago el mismo mes? 28. ¿Cuánto pago 30 días, a un mes o 30 días? 196. ¿Cuánto pago a 60 días? ¿Qué falta? El 20%. Son 56. Que está acá. Tengo listo octubre. Me queda noviembre y diciembre. ¿Qué pasa con noviembre? ¿Cuánto compré? 210. ¿Cuánto pago en el mismo mes? Para efecto de mi presupuesto, salida de plata, mismo mes, pago 21. ¿Cuánto tengo proyectado pagar al mes siguiente? 147.000 pesos, que es lo que está acá. Y después vendría por acá, ¿cierto? Un tercer pago, que no lo tengo porque no cae dentro del presupuesto. Y esto sería el 20% de los 210. Y en diciembre
lo mismo. ¿Cuánto es lo que compré? 140. ¿Cuánto pago en el mismo mes? Un 10%. Y ya no tengo más datos con ese color, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque resulta que el próximo pago de los 140 va a venir en enero, que es un 70%, y el 20% va a venir en febrero. Pero como no forman parte de mi presupuesto, no los tengo considerados. No los tengo considerados. Estos son los datos relevantes para mí, los que están acá. Para efecto de mi presupuesto. No es que los demás no me interese. Cuando yo haga el presupuesto de enero a junio del otro año, voy a tener que incluir esos otros datos. ¿Se fijan? Pero resulta que tengo otros pagos, pues no solamente tengo mis compras. El ejercicio me decía que la empresa pagaba en el mes de octubre un dividendo de 20.000 pesos, ahí está. Después me decía que respecto a los sueldos, la empresa todos los meses pagaba un cargo fijo de 8.000 pesos, más un 10% de las ventas, por eso que acá tengo el dato de las ventas. Entonces, en el mes de octubre, acá trabajo con los meses que me interesan nomás, de octubre, por eso que acá no tengo nada. En el mes de octubre, ¿cuánto sería el sueldo que tendría que pagar? 8.000 más el 10% de las ventas de octubre. Las ventas de octubre fueron 40.000, perdón, 400.000, por lo tanto el 10% son 40.000, más los 8.000 que es costo fijo, me suma 48. En el mes de noviembre, pago los 8.000 más el 10% de las ventas de noviembre, ventas. El 10% de 300 son 30.000, más los 8 son 38.000. Y lo mismo pasa con diciembre, que me da un total de 28.000. Me dice que la empresa todos los meses paga arriendos por 5.000. 5.000, 5.000, 5.000. Paga impuestos en el mes de diciembre por 25, ahí está. Compra una máquina, en el mes de noviembre tiene proyectado comprar una máquina por 130, está acá. Pagar interés en diciembre por 10.000 y también hacer abono a una deuda en el mes de diciembre por 20.000. Entonces, después lo que tengo que hacer es sacar los totales de los egresos. ¿Qué es lo que sumo? Desde acá. Esto. Y eso me da 213. Sumo esto y me da 418. Sumo esto y me da 305.000. Es decir, este es mi presupuesto de egresos o total de desembolsos o salida de efectivo para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Profe, disculpe, Sí, dime nomás. es que lo que me doy cuenta es que los egresos son mayores que los ingresos. ¿Es porque está mal proyectada la renta o son muchos, no es viable el negocio? ¿Qué sucede en ese caso? Lo que pasa es que hay O que sea, ver yo me refiero solo al presupuesto. Sí, sí. No, sí puede ser, puede ser. Lo que pasa es que hay que ver el saldo inicial, que todavía no lo hemos considerado. Cuando construyamos el presupuesto de caja hay que ver con cuánto partió la empresa. Como saldo inicial del periodo de octubre sería en este caso. Me explico. Como datos adicionales al ejemplo, se sabe que para el mes de septiembre el saldo final de caja fue de 130, es decir, que en octubre, cuando comencemos a hacer el presupuesto de caja, en octubre vamos a tener que partir con 130 y de ahí sumarle los ingresos y restarle los egresos. Y ahí vamos a ver si efectivamente da positivo o negativo. Porque efectivamente pudiera ocurrir que da negativo. Si el presupuesto no significa que siempre va a dar positivo. El presupuesto, ¿cierto?, es para pronosticar qué es lo que pudiera pasar. Por supuesto que si yo pronostico que los números no me van a dar, significa que voy a tener que hacer algo para remediarlo.
¿Ya? Ah, perfecto, profe, gracias. Entonces ahora vamos a seguir avanzando con la información que estábamos viendo acá. Como datos adicionales, ¿cierto? Nos dicen que para el mes de septiembre el saldo final de caja fue de 130. O sea, cuando hagamos el presupuesto de caja final, vamos a partir con 130. ¿Ya? Y probablemente eso va a determinar si nos va a dar negativo o positivo los saldos finales. También que la empresa desea tener un saldo de caja mínimo de 20.000. Ese es un dato que vamos a usar también para el presupuesto, lo que yo les comenté, que normalmente las empresas consideran una caja mínima o un stock de seguridad para determinar los saldos. Pero no es un egreso real, no es un egreso real. Por eso que después se suma, es como que se lo devuelvo para saber el saldo real. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que nos falta hacer, la tercera parte, es el consolidado. Y normalmente es la parte más rápida de hacer porque donde uno más se demora es con los dos primeros, que es donde tiene que hacer los cálculos. Después, básicamente, bueno, igual hay que hacer algunos cálculos, pero son menos, son menos. ¿Qué es lo que está acá? Este es el presupuesto final de caja de la compañía Z para los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo tenemos que empezar a construirlo? ¿Cuáles son los datos que yo tengo? A ver, ¿quién podría ayudarme con esto? ¿Qué datos tengo yo? Supongamos que esto está en blanco. El saldo inicial. Ok, los 130. ¿Ya? ¿Qué más? Los egresos, Los ¿o no? ingresos en efectivo. Sí, los egresos que están acá. Claro, los ingresos. 213.000. Los 213, los 418 y los 305. Y, obviamente, los ingresos, que fue el primer cuadro que hicimos. ¿Se acuerdan? Que terminaba con 210, 320 y 340, que es lo que está acá. Este fue el primer presupuesto que hicimos, de ingresos, o de entrada. 210, 320 y 340. 210, 320 y 340. Después sacamos el de egresos. 213, 418 y 305. 213, 418 y 305. Esos datos los tenemos, ¿ya? Tenemos el saldo, tenemos los ingresos y tenemos los egresos. El otro dato que tenemos es este de la caja mínima, que es 20.000 pesos todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Parto de la siguiente forma, de acá, pues, obvio, de octubre. 130 más los 210 me da el total de ingresos, 340. Menos los egresos, que son 213, y le resto también los 20. Se los resto, ¿ya? Y eso me da, en este caso, un superávit de 107. Pero en realidad el superávit no es 107, es 127. Porque esto lo resté solamente porque si aquí me hubiera dado negativo, significa que la empresa necesita para poder cumplir con su política de quedarse siempre con un stock de plata. Si aquí me hubiera dado negativo, significa que la empresa tendría, ¿cierto?, que pensar en tener algún tipo de resguardo para mantener o para quedarse con un stock mínimo de caja. En este caso no ocurre, no ocurre. Entonces, después tengo que sumárselo, porque esto es lo real. Esto es lo real. ¿Ya? Y dado que en octubre entonces mi saldo real es 127, parto en noviembre con los 127. Le sumo los 320 y me da 447. Le rebajo los 418 y le rebajo también los 20, que era la caja mínima. Y eso me da un superávit o déficit de 9.000. ¿Ya? Quedó bien ajustada la cosa. La empresa no está en realidad con mucho excedente. ¿Ya? Tal como dijo su compañera recién, que observó que los datos, ¿cierto?, como que no estaban dando los números. Efectivamente, si esta empresa no hubiera tenido este saldo,
habría quedado todo en negativo. ¿Ok? Terminé con 29, entonces como saldo real, parto con los 29 en diciembre y hago exactamente lo mismo, le sumo los 340 y me da el total de ingresos. Le rebajo los 305, le rebajo los 20 y eso me da un superávit, en este caso de 44.000. Pero en realidad el saldo real son 64, porque esto se lo rebajé solamente para ver cuánto me quedaba acá. Esto es lo real. Estos son los datos reales de caja. Este es mi saldo final de caja. Y ahí termina el ejercicio. Para este ejercicio que vimos recién. ¿Ya? Este, digamos, es la secuencia que vamos a seguir en los ejercicios que vamos a hacer mañana y el que vamos a hacer el sábado. Va a cambiarse porque en el de mañana vamos a agregar algunas cositas adicionales y del sábado también. Vamos a hacer en el fondo como 3 ejercicios tipo, pero esto que decimos ahora se ocupa en todo. ¿Eh? En el que vamos a hacer el sábado también se ocupa esta metodología de fase. Por lo menos una parte, por eso que es importante tener claro. Bueno, como consideración final, una empresa que espera tener un excedente de caja, puede, ¿cierto?, programar inversiones porque tiene pronosticado que le van a quedar utilidades o superávit. En cambio, una empresa que espera déficit debe pensar, ¿cierto?, que debiera hacer algún tipo de operación para poder tratar de quedar con números positivos. O si definitivamente piensa que el negocio no le va a dar un tiempo, porque a veces puede ocurrir, ¿cierto?, lo que pasó el año pasado, ver cómo financiarme para que el negocio siga funcionando. Por lo menos en corto plazo o mediano plazo, ¿cierto? Todas las empresas pueden aguantar, no para siempre, pero eso lo hemos vivido todavía hasta ahora. Ahora, el presupuesto de caja no es un presupuesto de financiamiento, es básicamente, ¿cierto?, nos muestra las cifras, que, tal como lo vimos recién, que nos indican los saldos finales. Y esos saldos finales deben servir para tomar algunas decisiones o medidas que pudieran hacerlo en forma muy proactiva, prepararnos, ¿cierto?, para distintos escenarios. De hecho, hay empresas que hacen distintos presupuestos. Un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario intermedio. ¿Ya? Así de asegurado. Bien. Bueno, esto es por hoy. ¿Ya? Mañana vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un solo ejercicio mañana, pero un poquito más largo un poquito más largo. Yo le aviso mañana si partimos a las 19:30 o a las 20, ¿ya? Tengo que... Ya, Acá, profe. Ya, le aviso mañana. Listo. En todo caso, ¿Este ejercicio está ahí en la plataforma o no? ¿Para imprimirlo? sí, está en la presentación. Entonces está el Ya. ejercicio. Pues, lo que yo le mostré es la presentación. Está en la presentación, está el PPT. El segundo PPT, el que dice hay un PPT que dice los presupuestos, que ese ya ni siquiera lo mostré ahora, solamente hice unos comentarios, ¿ya? Pues son cosas muy generales. El segundo, el que dice el presupuesto de caja, es el que acabamos de ver ahora en la clase y donde está hecho el ejercicio, el que yo le mostré, pues si lo mostré de ahí mismo. Lo mismo que yo le mostré está en el Moodle. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ahora, mañana, bueno, si en el día lo ven y mañana tienen alguna consulta, cuando partamos la clase, podemos hacer algunas aclaraciones respecto al ejercicio que hicimos recién. ¿Ok? Y después a continuación hacemos el ejercicio nuevo. Acuérdense que el plan que tenemos es el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio mañana, y vamos a hacer un ejercicio el sábado,
El ejercicio del sábado tampoco es un ejercicio de 3 horas, ¿no? Sí, tampoco es tan largo, o sea, será 1 hora, un poquito más, solamente que agrega algunos ingredientes adicionales. Eh, el día miércoles, el día miércoles tengo considerado una clase de consulta, por si alguien estudió y quiere aclarar algunas cosas. Y el mismo día miércoles, que es miércoles 8, les voy a mandar la prueba. ¿Ya? Y van a tener de plazo hasta el domingo, en la noche, para enviármela. Van a tener jueves, viernes, sábado y domingo para desarrollarla. ¿Ya? Así que así espero que nadie quede pendiente, ¿ya? Porque resulta que del 13 al 17 ya definitivamente es semana feriada, o sea, yo no puedo tomar pruebas en esa semana, ¿ya? Así que espero que todos hagan la tercera prueba, ¿ya? Así que por eso le estoy dando harto plazo también, porque eh, la idea mía es esa semana poner las notas finales ya, pues, y mandársela a la carrera y quedar listo con el ramo. Y ya después nos volvemos a ver el 23 con el último ramo que vamos a estar juntos, que es de Recursos Humanos 2. ¿Ya? Ya, pues nos Ya, vemos mañana profesor. entonces. ¿Listo? Disculpe, profe, ¿el ejercicio de mañana lo va a subir o no? ¿O vamos a verlo en clase directamente? Voy a tratar de mandárselo. Ahora estoy con un pequeño problemita, igual tengo que salir. No a ver el partido, a otras cosas. Sí, tengo que ir a una pana mecánica. Y cuando vuelva yo creo que voy a ver si se los mando, ¿ya? Si no, lo hago mañana temprano o alguna hora. Bueno, ¿Listo? profe. Ya. Gracias. Chao. Chao. Ya, profe. Chao. Profe. Chao, Profe, buenas noches. Lo pillamos, profe, quería ver el partido. No, Ah, no, broma, profe. Usted sabe cómo soy yo, me gusta vacilar, broma. sí. No, sí. Ya, profe, que descanse. Hasta Ya, luego. chao. Buenas noches, Chao. compañero. Chao. Buenas noches a todos.